de edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Título del mensaje: Viviendo en el Espíritu. Mire que estoy diciendo caminando en el Espíritu. Una cosa es caminar un trecho, largo, corto, y después salirse del Espíritu y caer en la carne. Y otra cosa es vivir en el Espíritu, alerta, cuidando nuestra liberación, nuestra libertad con temor y temblor, todos los días, en cada momento. En Isaías nos habla de los 7 espíritus de Dios: el espíritu de temor a Jehová, espíritu de conocimiento, espíritu de poder, espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría y espíritu de Jehová. Y en Apocalipsis, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, cuando es llevado al cielo, ve el trono de Dios y ve alrededor de Dios, fuera de él y desde el centro del trono, como llamas de fuego, los 7 espíritus de Dios, que están en el trono, pero que Dios decidió descenderlos a la tierra, primeramente en Jesús y después en su iglesia, en todos nosotros. Así que cuando tú aceptas al Señor Jesús y eres bautizado por el Espíritu Santo, no entra un espíritu y después otro y después otro y vas creciendo. No, entran los 7 espíritus de Dios porque Él es indivisible, en pequeña dimensión material, después en pequeña dimensión de gloria en gloria y del poder en poder. Los 7 espíritus del indivisible y único Dios van creciendo dentro de ti, que estás hecho a su imagen y semejanza. Pero es muy importante comprender en estos momentos de nuestra vida en Cristo, en Venezuela y en el planeta Tierra, que estamos de dolores de parto. La que no daba a luz, la iglesia, que el mismo Isaías dice que va a dar luz, que en Ezequiel dice que los huesos del desierto van a ser levantados, van a ser llenados de músculos, de carne, de sangre, y después el aliento de Dios les va a dar vida, resurrección. Dios lo ha profetizado para este tercer milenio o estos 1000 años del séptimo día, que ya lo hemos estudiado. O sea, es un plan de Dios. Y entre ellos, pues las naciones donde estamos viviendo nosotros acá, donde vamos a dar el bien para vencer el mal. Y no es fácil, es muy difícil. Dios nos pide paciencia en el momento de la prueba, porque la prueba nos produce paciencia y la paciencia fe. Porque estamos viviéndolo. Siempre va a llegar el oportuno socorro y hasta el momento todos están luchando por su comida. Pero está difícil. Sabemos que es así. Pero, ¿cómo hacer para estar conscientes y claros de vivir en el Espíritu y no bajo el ataque de Satanás, que hace que nuestra alma esté en niveles bajos en vez de estar en niveles altos en el Espíritu de Dios? Dios decidió en el hombre, aquí están los 3 espíritus: temor de Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu del hombre de consejo. Entonces tenemos temor de Jehová, espíritu de conocimiento, espíritu de poder y espíritu del hombre completo, consejo. Y después tenemos arriba 3 espíritus: Espíritu Santo, Espíritu de Jesús y el Espíritu del Padre. 3 arriba y 3 abajo. Y Él decidió en el hombre, en todo el medio, colocar a Cristo, el poder de Dios. Y decidió, le plugó, dice la palabra, en Cristo que está en el hombre, reunir todas las cosas, las que están arriba como las que están abajo.
A eso es el plan, el diseño de Dios. Eso tiene que quedar claro. Entonces, hoy nos hablaron de las fuerzas materiales. Fabuloso. Un abrebocas buenísimo para mi palabra de hoy. Porque las fuerzas materiales logran que tu alma quede atrapada allí por la caraota, por el alquiler, por la gasolina, por los afanes de esta vida. ¿Cómo contrarrestas tú esa fuerza material para que estés bajo el señorío de Cristo? Con el espíritu de temor a Jehová, no desagradando a Dios, porque si no tienes fe en las promesas que Dios te ha hecho, en la palabra de Dios que te va a socorrer, en la palabra de Dios de promesas de bendición, desagradas a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que ver en el mundo material las cosas que no son todavía como si fueran. Y ahí te paras tú con el hierro del trabajo, del esfuerzo, y lograr entonces que las fuerzas materiales se sujeten bajo el señorío de Cristo y venza, resiste un poco hasta que el enemigo salga de la esfera espiritual donde los diablos tienen altares a los diferentes dioses en esta tierra, y para colmo muchos cristianos están fortaleciendo con sus oraciones esas fuerzas maléficas. De lástima, pero por falta de conocimiento mi pueblo perece, dice la palabra. Hay muchos cristianos evangélicos apoyando al Satanás. Y Dios quiere que estemos claros que tenemos que orar. Y hoy vamos a orar por Gretel, que se va a operar, y por estas fuerzas para que caigan de una buena vez. Y entonces tengamos que el bien venza la maldad. Ya nosotros, con la experiencia que hemos tenido, y que el oportuno socorro llega, yo ya casi me da vergüenza cuando dudo y tengo quebranto, porque a la final siempre llega el oportuno socorro. No sé cómo Dios lo hace, pero llega. Lo mejor es creer y tener paz interna y seguir trabajando, y que Dios te dé estrategias a cada uno, a cada hogar, que Dios le dé estrategias para luchar con las fuerzas materiales y poder vencer y tener el sustento de tu casa bajo el señorío de Cristo. Entonces tu alma se sube a ese nivel, a otro nivel donde conquistas tú el árbol de la vida, que es el espíritu de conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque toda altivez que se levanta en contra de Dios es derrocada. Todo pensamiento altivo, todo orgullo, toda vanidad, lo sujetas bajo el señorío de Cristo, y entonces el espíritu de conocimiento, que es la palabra de Dios, te llena con la palabra, con la fe, con el entendimiento de las cosas, para seguir viviendo en el espíritu. Claro, caminando, corriendo, volando, pero viviendo. No importa las diferentes pruebas que tú tengas. Entonces tu alma sigue subiendo de nivel y estamos con las fuerzas animales. Jesús vino con el león de la tribu de Judá a vencer ese animal de la humanidad, porque la humanidad todavía pelea y se comporta como animal, con sus instintos, con sus pasiones, con sus deseos carnales, adulterios, fornicaciones, jóvenes y jóvenes, jovencitas, la impureza sexual, la pornografía, la entretención en diversas músicas. Entonces las pasiones animales vencen muchas veces. Los hombres, a veces la ira, la molestia, la inconformidad. Pero sobre todo las pasiones bajas. Tiene que tu alma subir a un nivel más alto para aprender a caminar en el espíritu. Entonces después llegas al nivel de consejo, el espíritu de consejo, que domina el humanismo, que domina la relación de parejas. Mire, yo tengo 5 hermanas carnales y viví con ellas casi 20 años,
después 50 años con una mujer esposa y después con varias hijas carnales, biológicas, y varias hijas espirituales y amigas. Conozco el género femenino, pero muy bien, a mis 71 años ya nadie me puede enseñar acerca de las mujeres, las conozco. Y he decidido que las conozco tanto que no sé quiénes son. Pero lo que sí sé es que sus almas también son atrapadas. Mira, nada más lindo para una mujer que ver un hombre orando, intercediendo por su hogar, planificando en la lucha por los niveles materiales, por el conocimiento, adquirir conocimiento, por el control y el dominio propio. Y nada más lindo para un hombre, aunque sean iguales a uno, que tener una esposa o una compañera que le guste más vivir en quietud que estar desaforada peleando. Ok, sí ganan, pues. Aquí sabemos, desde el púlpito, que nunca le vamos a ganar a ellas en la discusión. Pero es que no es el que gane, es el que mengüe y en el que Cristo crezca. El sacerdocio, ¿quién lo tiene? Quien está en Cristo. Y si los dos están en Cristo, no hay conflicto, no hay pelea. Padres, no llevemos a los hijos a pleito, pero formémoslos, que no caigan en ira, pero eduquémoslos con disciplina, con amor. Entonces, cuando tu alma comienza a saborear en el lugar de Cristo, el espíritu de consejo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el espíritu de inteligencia del Espíritu Santo, el espíritu de sabiduría de Jesús y el espíritu del Padre, entonces allí empiezas a vivir a pesar de las duras pruebas, en satisfacción, en deleite, en tranquilidad y en paz. Y Dios quiere que nosotros aprendamos en esta difícil prueba que está viviendo el planeta Tierra y en lo que está por llegar, a vivir en paz, en regocijo, en gozo. ¿Para qué? Para poder que Él dentro de nosotros, como ríos de agua viva, brote su unción, su gracia, su presencia, y la gracia de Dios sobreabunde alrededor nuestro y no nos falte nada, y que prosperemos así como prospera nuestra alma en Él, en todas las cosas. Es tan sencillo como eso, que Dios nunca te va a fallar, pero tú tienes que hacer lo que tienes que hacer para lograr que las cosas que no son todavía dentro de tu ser, las aceptes que sí son. Y las vivas como si ya las tuvieras, con una tranquilidad y un paz y un gozo, porque al final no te va a faltar nada. Dios no te va a fallar. Nunca Dios va a cortar su brazo para que en nuestros hogares nos falte nada.